florecer son las organizaciones que colaboran, que tienen compasión y empatía, que ayudan a regenerar la madre tierra. Me pasa que hoy día estoy mirando la empresa, el emprender también como un camino espiritual. Pues lo primero que estoy mirando es que tú tenés que hacer que tu negocio sea rentable, pero tenés que generar una conexión entre la rentabilidad de un negocio, la lealtad de tus clientes. Es decir, un negocio que es rentable es porque genera lealtad de sus clientes. Sus clientes dicen, no me imagino ir a otro lugar. Necesitáis satisfacer muchos aspectos del cliente con la experiencia, ¿no? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Emprendedores por Accidente, en nuestro podcast con mi hermano Francisco Arayael. Me conocen, por supuesto, Diego Arayael, más conocido como El Pope. Este podcast que habla del mundo del emprendimiento, de los negocios, de la cultura, el propósito, la experiencia cliente, la innovación y todo lo que pueda ayudar a los emprendedores y líderes a ser exitosos de manera integral. Y hoy día no estamos solos, nuevamente estamos con nuestro amigo Felipe Jurjevic, que es amigo Francisco, y les va a contar un poco la introducción de por qué está Felipe junto a nosotros hoy día. Bueno, con Felipe nos conocimos en la Universidad de Portales, estudiamos comercial los dos, y nos encontramos hace como un año. Felipe me escribió para que nos juntáramos a conversar, un poco ponernos al día. Esa conversación estuvo muy buena, me encontré con varias sorpresas, en verdad. Yo le perdí la pista a Felipe en la universidad, nunca más supe. Tiene una historia muy entretenida, muy interesante también, de un punto de inflexión súper claro, que pasó de un lado, desarrollado un lado su vida y se fue completamente al otro. Hoy día está justamente en ese equilibrio de los dos mundos que conoció. Así que gracias a eso luego nos unimos ahora en un proyecto muy, muy bonito junto a mi hermano, junto a Andrés de Ferrari también, B-Magnetic. Así que nada, cuéntanos un poco, Felipe, tu vida como para conocerte primero. Buena, Pancho. Buena, Diego. Les agradezco la invitación. Sí, mira, sabéis que estaba mirando y estaba esa típica frase como cuando miráis para atrás los puntos se juntan. A mí me pasó que en algún minuto estando en la universidad y viendo cuáles eran mis motivaciones estando en la universidad y después los caminos que seguí hacia adelante, como que a veces sentía que estaban las cosas un poco desperdigadas. Era comercial, estaba estudiando comercial, estaba metido en el vino, estaba en la degustación, pero también me gustaba la sustentabilidad, me metí en la meditación, les voy a contar un poco eso. Y como que me costó encontrar el espacio en donde eso se juntaba, ¿no? Y yo creo que lo que te llamó la atención conversar, porque como que me viste 15 años después. Sí. 15 años después de un camino en donde en algunas veces me decían, estáis picoteando aquí, estáis picoteando allá. Y hoy día yo siento que nada de lo que he hecho sobra. Perfecto. Todo tiene un espacio. La meditación, las constelaciones, el customer experience, el liderazgo, ingeniería comercial, el trabajo que hice con el vino. Todo tiene un lugar y me aportó de manera importante, ¿no? Esta es la frase que decía Steve Jobs en el famoso discurso en Stanford, que es imposible conectar los puntos hacia adelante, sino que siempre hay que conectarlos hacia atrás y siempre hay una razón de ser de cada cosa que nos pasa. Sí. Buenísimo. Y me pasa que cuando salí, les cuento un poco. Sí, cuéntanos. Porque yo la imagen que tengo tuya en la universidad, nosotros éramos buena onda, pero no nos conocíamos tan profundamente. Era el hueón buena onda, surfista y sí. sería, sí. Nunca más tuve contexto y ahora... Buena. Sí, a mí me pasaba lo mismo contigo. Yo me acuerdo de haberte conocido en una pichanga. Y eres bueno para la pelota. Y dije, este bueno es bueno para la pelota. Y es simpático. Te sentí muy buena onda. Y tuve súper buena vibra. Yo creo que esa experiencia de haber jugado juntos como que me habló mucho de ti. Y yo sí, pues era como el surfista. Yo empecé a surfear porque a mí cuando chico, cuando tenía como 10 años, me detectaron una enfermedad a las rodillas. Yo era re futbolista. Y esa enfermedad, y estuve 5 años sin hacer deporte. Y el doctor me dijo, voy a hacer body. Y en el body me metí en el mar. Y en el mar me empecé a meter en el surf. Y ahí como que encontré una pasión. Y encontré una pasión que fue una conexión súper potente con la naturaleza. Me ayudó a lidiar. ¿Te empezaste un poco a meter en el mundo más como interior? Gracias. Sí, yo creo que a mí me pasó que en esa época también mis papás se separaron. Fue una experiencia como bien dura, ¿sí? Y yo creo que y encontrarme también cuando eres chico,
te enseñan, no, te enseñan cosas en el colegio, pero hay cosas que no te enseñan, ¿no? Cómo administrar tus emociones, cómo conocerte. Y lo que me fue pasando fue que estando en la universidad yo creo que esas cosas como que las tenía ahí guardadas, las trabajé con psicólogos y todo. Yo creo que son cosas que le pasan a las personas en distintos niveles. Y cuando terminé la universidad me fui a viajar, ¿no? Y trabajaba en el vino, trabajaba degustando vinos, trabajaba como sommelier. Y trabajáis estudiando. Y también, Fuera sí, de pues, la carrera. estudiaba en el día y en la noche trabajaba en un restaurante que se llama El Agua, que estaba en Nueva Costanera, era de Christopher Carpentier. Y por suerte tuve un garzón ahí que me metí y empecé a Te aprender. aguachó. Y aprendí mucho de vino, porque viajé, trabajé en Estados Unidos, viajé a distintos lugares. Entonces, El Agua, ahí conocí un partner mío, socio, a Cristian Cerecea, que trabajamos juntos y él me dio carta abierta para poder jugar con distintos vinos. Eran los mismos dueños de lo que es hoy día el Mestizo. Ah, ok. Y ahí tuve muchas oportunidades de viajar, de aprender, y fue súper interesante, una linda experiencia. Fue una experiencia laboral que me conectó como con algo que venía súper inculcado por la parte de mi papá. Mi papá trabajó mucho tiempo en hoteles y la gastronomía era un tema súper potente, entonces me metí en los restaurantes, era natural para mí. Trabajé de garzón, de distintas cosas, y después trabajé de sommelier, ¿no? Y me conecté con el vino y la producción de vino. Y la experiencia de cliente, que después vamos a llegar Por a eso. Me supuesto, imagino que por es supuesto. ese mundo Sí, po. de De conexión hecho, directa. la vez que conectamos esa vez, algo que me llamó muchísimo la atención es que ustedes estaban trabajando con el tema de Disney, ¿no? Ya habían estado en Disney y estaban trabajando con el grupo SET. Y eso para mí fue como súper interesante porque yo ya estaba formándome en distintas cosas de Customer Experience. Tenía experiencia, había formado un par de empresas en relación a eso. Y ahí como que empezamos a hacer un poquito de guiño. Dijimos, Oye, sí. pero antes de Dale. pasar ahí, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué ocurrió eso de irme de viaje? ¿Te pasó algo en particular? O... Sí, yo creo que todo el mundo decía, cuando termináis te vais a hacer te vais de viaje. ¿Pero cuántos años tenías ahí? Tenía 26 años, ponte tú. Ya, perfecto. Terminé la universidad y me fui a hacer, un amigo se fue a Nueva Zelanda y hizo vinos ahí Ya. y me recomendó. Ok. Y yo no soy enólogo, degustaba vino y trabajaba con gastronomía y vino. Tenía el paladar, ¿no? Sí, y lo que me pasó fue que me conseguí una pega en Marlboro, en Villa María, y empecé a trabajar ahí, y lo que me pasó fue que me salió una hernia. Estaba haciendo Pinot Noir. El Pinot Noir cuando se produce, tenéis que como ocupar una prensa, y pum, se me vino una hernia en la ingle y no pude seguir trabajando. De ahí me iba a ir a la Borgoña a hacer vinos y todo, entonces como que se me desmoronó El mundo del el vino. mundo del vino, ¿no? Ya. Estaba lesionado y ahí me encontré un amigo mío antes de irme, me dijo, oye, ¿por qué no practicáis Vipassana? Y yo, ¿sabéis que escuché esta palabra y dije, ¿Vipassana qué es? Meditación. Y otro amigo mío, Gonzalito, Gonzalo Salinero. sí, Gonzalo Salinero, me invitó, me dijo, tenéis que hacer Vipassana, Felipe, lo hice en la India, te va a encantar. Y la cosa es Pero cuando... venía de ahí a un tema, yo recuerdo cuando hablamos, como que no te estaba llenando el tema del vino, no Sí. te sentías y estabas ahí un poco, tú me dijiste, puta, me sentía que pasaba curado, en el fondo con esas palabras me lo dijiste ese minuto por lo que me acuerdo. Sí, bueno, Pero es que es una eso- industria en donde tenéis estáis, a ver, si estáis todo el día abriendo botellas de vino, no es que pasaba curado, pero sí estáis muy conectado con Claro. el alcohol, ¿no? Entonces, y eso te todos hizo- los días... Y eso te Obvio. hizo un poco ansiar una vida interior más profunda quizás, que por eso te empezó a llamar la atención esto de la meditación, del vipassana que nos Es que yo contabas. creo que siempre tuve ese movimiento interno hacia la parte como más del autodescubrimiento. Ah, ya, Sí. venía de antes. Sí, sí. Ya. Pero esto lo gatilló, esta Onda. oportunidad. Lo que me pasó la hernia. La hernia me dejó un poco, me deprimió un poco porque dije, oye, mira, voy a irme a Nueva Zelanda, después me voy a ir a la Borgoña, después de la Borgoña voy a ir a Australia, y después de Australia voy a ir a Sudamérica, y después voy a estudiar no sé qué. ¿Y qué? En el primer pit explotó, Sí, claro. no pude trabajar más en eso, Sí. y se me fue un poco a las pailas el proyecto, ¿no? Bueno, ahí un punto importante, o sea, cómo de repente la vida te pone un problema, que tú lo ves como un problema grave, digamos, porque tenías un plan, te fuiste a Chile, esas cosas siempre cuestan, y pucha, al PID 1 te falla el proyecto y uno en ese momento se frustra, lo pasa mal, te cuestionáis todo, pero al final creo que
ahí tú le pudiste ver una gran oportunidad que hoy día, uniendo los puntos de atrás, buenísimo lo que pasó. Po. Sí, y lo que me pasó, y qué bueno lo que decís, Pope, porque en el fondo sí me frustré también cuando uno es más cabro, como que quiere que las cosas pasen como que pasen rápido y como tú querés que pasen. No. La tolerancia a la frustración era baja, y ahí conocí la meditación. ¿Ya? Y la meditación fue una primera vez, casi me muero, en el sentido de lo difícil que fue. ¿Es Fue con una retiro Vipassana? Sí, ¿Cómo Vipassana, son un poco? Vipassana son 10 días en silencio. No podía hablar. No puedes hablar. ¿Y hay más gente? Hay más gente, sí. ¿Ya? Y cada uno por Te su dan lado, alojamiento, te dan comida, te enseñan a meditar, te cuidan. A mí me sorprendió el espíritu de servicio que tenían las personas ahí. Era como algo que me llamó la atención, lo amables que eran. Y cuando yo salí de ahí, me tocó servir también. Quise servir y me di cuenta que ese espíritu de servicio era algo que está como estimulado por la gratitud que uno siente por lo que recibe. El hecho de sentarte a meditar, de observar la realidad interna, de pasar, a pesar de que fue muy difícil, sentí que algo se abrió. ¿No? ¿Por qué fue tan difícil? El hecho, me imagino. Porque que es 10 días sin hablar, una... o sea, Sí, pasamos por ahí. lo que pasa es que la mente no se calla. Sí. Entonces la mente es un hablar continuamente. Si estáis un poco estresado, eso va a salir. Y en el fondo lo que hace la meditación y esta práctica es a invitarte a observar la realidad interna, cosa que nunca he hecho. Estamos todo el tiempo mirando lo que pasa afuera, pero nadie te ha enseñado a sentir la respiración o a sentir las sensaciones corporales y quedarte muchas horas practicando eso. Por lo tanto, es algo que te aprieta y es fuerte. Y lo que fue muy Ahora, fuerte... ¿te van guiando? ¿Te van te van guiando? guiando, Eso? te van ¿No que guiando, te dejen no. solo callado en una pieza Mira, y tú... a mí me encanta porque yo siempre digo que la cultura que hay en Vipassana es maravillosa. Hay una cultura de organización, de servir, de orientar a las personas a que puedan practicar una técnica de meditación que te ayuda realmente a liberarte del sufrimiento. Ahora, ¿te vas a liberar del sufrimiento de la noche a la mañana? No, alguno puede pasarle, pero es una técnica que te ayuda a reconectar contigo. Y sanar cosas también. Por supuesto, ¿no? Si eso está... Y lo otro es que es un curso súper bien diseñado. Ya. Tú haces un Vipassana en India, en Estados Unidos, en Turquía, Nueva en Zelanda también. todos los lugares, sigue un mismo estándar. Ya. Y entonces eso es un tema espectacular, me fue muy bien. Y dije, esta cuestión no la hago nunca más cuando lo estaba haciendo. Pero pasó una semana y volví al mes. Algo me pasó. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué? Porque me di cuenta que algo había tocado de manera profunda, que no tenía una vuelta atrás. Entonces algo pasa que el curso me movió muy fuertemente, en la parte interna me movió muy fuertemente, como que me cambió, algo pasó a nivel de cambio, la práctica, es la práctica. Algo pasa en la visión del mundo, en cómo te sentís, en el peso, me sentí mucho más liviano. Y lo que hice fue volver. Y volví, y durante muchos años volví. Vale, ¿fuiste a nuevos retiros? Sí, fui a nuevos retiros, fui a distintos lugares, y ahí me di cuenta, esto es lo que quiero. Ahora me pasó una parte que yo dije, mi vida es Vipassana, y le doy la espalda a la ingeniería comercial, al vino, a todo, ¿no? Y entonces también es parte como del camino más espiritual, en donde uno como que reniega, como que hay una división. Hoy día yo siento que todo tiene un espacio, ¿no? Un espacio con mayor protagonismo u otro, pero siento gratitud a todo lo que viví. Entonces, en ese sentido... ¿Y cómo lograste ese equilibrio nuevamente? Porque claro, dijiste, es como el monje que vendió su Ferrari. Cuando Sí. ese libro que en principio el millonario, el abogado exitoso, con Ferrari y todo, y luego terminó con un ataque al corazón en un juicio y se fue a viajar al Oriente, donde se encontró con su interior y le cambió completamente la vida. Tú llegaste a ese paso, estamos haciendo una analogía, y te fuiste completamente al otro lado. ¿Y cómo volviste a ese equilibrio? ¿Cómo lo conseguiste? Mira, a mí yo no pasé a ser un abogado exitoso que andaba con un Ferrari y lo vendió. Yo creo que cuando salí de la universidad fui súper hippie. Y en el estudiante fondo... que vendió su mochila. Sí, Claro. vendí mi mochila. Total, Sí, laissez.
Onda, y fui súper hippie y lo que me pasó es que la meditación, la permacultura, después todo lo que es constelaciones familiares, comunicación no violenta, que fueron terapias que me ayudaron Eso como fue a... posterior. Sí, Ok. y fueron terapias que me fueron ayudando como a integrar una parte en mí, a ver dónde yo podía como encontrar un espacio así y me ayudaron un montón. Y de repente cuando esas partes como que me fueron, esas herramientas me fueron ayudando a sanar ciertas cosas, lo que empecé a darme cuenta es que para mí tenía muchísimas ganas de tener un sustento de vida y de tener un lugar y de contribuir. Me pasa que hoy día estoy mirando la empresa, el emprender también como un camino espiritual. No es como algo que, yo ahora no me importa la plata. Oye, sí, la plata es una energía que para mí es cómo genero recursos y cómo los vuelvo a redirigir a lugares en donde ayudo a regenerar la sociedad también. Entonces me pasa que hoy día lo que me pasó con la Vipassana y con todo esto es que como que construyó una mente que tiene una mirada sistémica, que todo está interconectado, que en las relaciones conmigo, en las organizaciones, y donde si ponemos a las personas al centro, la vida es maravillosa. Si yo puedo, por ejemplo, la comunicación no violenta lo que hace es ayudarte a conectar con tus necesidades humanas. Entonces te ayuda a orientarte en lo que necesito como ser humano y me ayuda también a mirar lo que necesita el otro. A pesar de que a veces me equivoco y no soy muy empático, ¿me entendí? Pero lo que me pasó es que como que todo esto me ayuda a tener una mirada sistémica, que es como sentir que el mundo es un gran sistema, las organizaciones son sistemas, las familias son sistemas, y cómo podemos hacer que medren, ¿no? Que entreguen como... Y al final las organizaciones son sistemas compuestos por seres humanos. Sí, po. Y si uno entiende al ser humano y es capaz de comunicarse a través de una comunicación no violenta, donde pone su necesidad sobre la mesa, las mías y las del otro, podemos generar empresas que generen mayor motivación, mayor compromiso y a la larga mayor rentabilidad y mejores resultados, más ventas, más todo. O sea, al final es como que uniste este mundo con la otra pasión que tenías con los negocios y hoy día estás viviendo, digamos, Sí. de estas cosas. Sí, y el otro día una persona muy querida mía me decía como que sabe, que tiene una mirada bien, como bien de este nuevo mundo, ¿no? Me decía, hoy día tenéis que hacer, las organizaciones que van a florecer son las organizaciones que colaboran, que tienen compasión y empatía, que ayudan a regenerar la madre tierra, como que son temas que hoy día... Y que son rentables. Es decir, hagamos que los negocios sean rentables, sí con una mirada Más que amplia, integre mucho más amplia. y que unifique más que segregue. ¿Cómo lo hiciste para poder entrar al mundo corporativo con esta metodología de la comunicación no violenta que de repente la pueden ver como quizás como que no se condice con un negocio rentable quizá, o no le ven el sentido dentro de una empresa? ¿Cómo lo haces como para que el ejecutivo o el dueño te abra las puertas y diga, ¿sabes que me interesa trabajar Porque al contigo? final los directores, los dueños, los gerentes, realmente lo único que quieren es maximizar la rentabilidad de los dueños, de los accionistas. Entonces, Y ¿cómo? no ven esa vuelta larga de cuando Obvio. yo trabajo con personas, eso por consecuencia trae al final los buenos resultados. Sí, pues es que y te das cuenta que los proyectos no fallan porque faltaron recursos. Fallan porque puede ser, por ejemplo, que no existía confianza entre el equipo de trabajo, o no existía compromiso, o no se resolvían bien los conflictos. Pero Y lo costaba que mucho llegar a convencerlos. en el Sí, fondo. ahora, bueno, nosotros hemos hablado de la cadena del éxito, que a mí me gusta como conectar, yo siempre le digo al ejecutivo, al dueño que estoy hablando, le digo, lo primero que estoy mirando es que tú tenés que hacer que tu negocio sea rentable, pero tenés que generar una conexión entre la rentabilidad de un negocio, la lealtad de tus clientes, es decir, un negocio que es rentable es porque genera lealtad de sus clientes. Sus clientes dicen, no me imagino ir a otro lugar. Y para que eso se suscite, necesitáis satisfacer muchos aspectos del cliente con la experiencia, ¿no? Y para que eso se dé también es porque tenéis que tener una experiencia bien diseñada con trabajadores comprometidos y productivos. Ahora, ¿qué es lo que hace que el trabajador se comprometa y sea productivo? Que atienda el lugar como si fuera el dueño.
es cómo lo tratan, qué tan satisfecho se siente. Y los líderes son una imagen gigantesca. Es decir, nuestros papás, ¿y por qué voy a hablar de los papás? Porque el líder es la imagen del padre, ¿no? Y en el fondo la pregunta es, ¿cuál es la imagen que tengo de mi papá? Y cuando mi jefe cómo me trata, hay todo un arquetipo ahí, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo los líderes pueden ser más compasivos, más empáticos? Pero eso no significa que no estimulen el desempeño y logremos resultados extraordinarios, ¿no? Pero que la persona se siente integrada. Entonces, al final los papás y los líderes predicamos con el ejemplo. de todas maneras. Entonces, ese ejemplo, un niño, a mi hijo, por ejemplo, si uno no quieres que ande gritando y pegando a la otra, al amigo o a la hermana, lo mínimo es que no te vean gritando y pegando a otro. Si te va a ver a la liga y tú le andáis pegando a medio mundo y le andáis como tirando las focas a cualquier persona, obviamente es un ejemplo que le estáis mostrando al niño. Y esto es lo mismo en la empresa, o sea, la importancia del líder es, pero ahí hay que impactar. El espacio seguro que genera también. O sea, al final los humanos somos seres emocionales. Entonces, si tú hay un espacio seguro de confianza, donde cada uno puede ser como es, y eso finalmente va a permitir sacar el máximo potencial de cada uno de los trabajadores. Sí, y aquí, por ejemplo, hay un libro que me encanta, que tiene una analogía súper buena, el tema de Simon Sinek con Leaders Eat Last. Los líderes comen al final, ¿no? Es decir, yo te doy el espacio de liderarme, pero no me dejes comiendo al final. Hoy día que lo que le pasa a la gente muchas veces con la política es que, pucha, los políticos pueden ser que se sirven primero y están ellos primero y las personas se sienten... Ponen su interés antes del resto. Si la persona dice, ¿por qué voy a seguir a este tipo si no me consideran nada? Entonces yo creo que ahí uno tiene que entender, como eso es como antropológico, ¿no? El Simon Sinek lo dice, es como si tú ponías a las personas al centro, los cuidáis, generáis una seguridad emocional, como dijiste tú, Pancho, y en el fondo ellos ven que te la jugáis por ellos, te van a seguir. Pero es una consecuencia es un equilibrio de dar y tomar, ¿no? Sí. Eso es súper importante. Y todo parte al final porque acá fue lo divertido, porque nos encontramos en un lugar para trabajar juntos donde nosotros también estamos desarrollando la experiencia del cliente, también estamos desarrollando la cultura interna, y todo parte de un propósito de empresa y de cada una de las personas que lo componen para saber si ese propósito de la empresa hace match con el propósito de cada uno. Tú también venías de eso. Entonces, ¿cómo tú ves el tema del propósito al final dentro de la empresa? ¿Cuál es lo clave de eso? Mira, lo clave es como el sentido. Si no tengo un sentido, un para qué hago algo, aquí la consecuencia es el resultado económico, ¿no? El sentido tiene que ver como algo, y a mí me pasó yo armé una empresa que se llamaba La Voz del Servicio, ¿no? Y a mí me pasa que hoy día las organicé, y esta empresa la hice el año 2013, es decir, hace 10 años la armamos, y medía lo que era la experiencia cliente, pero a mí La Voz del Servicio me decían que era como medio así como canuto, así. Pero me pasaba que La Voz del Servicio se conectaba con la experiencia que vivía en Vipassana, que era como el servir también. Que un colaborador sí necesita que lo remuneren, pero también necesita contribuir y necesita servir. Y las organizaciones que encuentran un gusto en servir a otros son organizaciones que, pucha, aumentan muchísimo la satisfacción de sus clientes y todo. Y al final, esa organización como que siempre está dispuesta a dar un poquito más. En todo sentido. Es como, oye, ¿sabéis que necesito que mañana me ayuden en esta cuestión? Sí, por supuesto, mañana estoy ahí, cumplo con la hora, oye, y terminan de hacer la cosa, oye, ¿y qué más necesitáis? No, esto, oye, sí, pero sabéis que yo tengo un contacto que te puede ayudar en esto. Oye, se empieza a armar unas cosas que es ese paso adicional, ese como pequeño detalle que va sumando en todo, o sea, en todos los procesos. Y eso hace que al final la experiencia del cliente se sienta distinta, se manifiesta. De todas maneras, entonces, si existe esta épica de para qué hacemos lo que hacemos, lo que empieza a pasar es que la experiencia que viven nuestros clientes es mucho más alto que son las expectativas que tienen con la tuya y que el promedio de la industria. Y eso, naturalmente, tú lo puedes traducir a precio. Sí, claro. Lo puedes traducir a precio, pero no por explotar a tus clientes, sino que tus clientes están dispuestos, quieren que sea exitoso. Las empresas que realmente ponen a las personas al centro no hacen publicidad. Los que hacen la publicidad son sus colaboradores y sus clientes, ¿no? Y eso. De hecho, hay una estadística de Gallup, me parece que era que
dice que las empresas que logran conectar emocionalmente con sus clientes, esas empresas son las que nacen de un propósito, pueden cobrar un 26% más, no, Sí. pueden cobrar un 85% más caro que la competencia y ganar un 26% más. Eso Qué es increíble. la Bueno, diferencia. pero ahí hay algo que es súper interesante. Estaba hablando con un colega algo recién que estábamos mirando yo creo que la satisfacción se mueve en 3 niveles en un modelo de Forrester. Que la primera, la base, tiene que ver con la funcionalidad de un producto. Es decir, que funcione, ¿no? Tengo una página en donde, oye, puedo comprar a través de la página. Lo segundo es que no solamente funcione, sea fácil de utilizar. Es decir, que sea una experiencia sin fricción. Y la tercera parte es la conexión emocional. La conexión emocional, cuando la parte de funcionalidad y la parte de facilidad está cumplida, la de conexión emocional da el salto cuántico. Pero hay Claro. empresas también que quieren quieren generar una conexión emocional, pero en la parte de funcionalidad y en la parte de facilidad no lo tienen No, resuelto. de hecho, hay un libro muy bueno de David Gómez que se llama Detalles que enamoran, que sale, o sea, porque te explica todo lo que hay que armar, cómo envuelves el paquete de regalo para que sea especial, digamos, cómo envuelves tu producto o tu servicio para que el cliente se enamore. Pero, decía una frase que me encantó, si lo esencial no se cumple, los detalles no enamoran. O Exactamente. sea, Sí, po. Y es algo natural. Ahora, lo que es importante también es que muchas veces, como que el tema de experiencia y cliente tiene que ver también con entender cuál es el flujo del proceso que estáis entregando, ¿no? Onda, si estáis, no sé, po, tenía una compraventa de auto o tenía un hotel, cuáles son las etapas. Por eso se habla mucho del Customer Journey y de ver cómo la parte que funciona el producto. Y después la parte que realmente sea fácil hacer negocios contigo. Porque es como hoy día lo que viven los bancos. Pueden ser muy buena onda. Pucha, si son buenas ondas, pero nunca me pasa la transferencia o tengo problemas de ciberseguridad y no funciona, chuta, vamos a tomar una chela y vamos a ser amigos. Entonces, esa parte es súper importante, ¿no? Oye, ¿y cómo es la experiencia cliente, tú que vienes del mundo de la experiencia cliente acá en Chile o en la región, cómo es en general? Las empresas, cómo en el fondo con respecto a la experiencia acá las empresas, sus clientes, ¿están preocupados acá en Chile de dar una buena experiencia al cliente o al final esto es un commodity nomás y no hay mucho foco en eso? Yo creo y que... existe una gran oportunidad quizá. Sí. O sea, de todas maneras, pero entender un poco cómo tú, en tu experiencia de recorrido comercial, en el fondo, ¿qué has visto tú? Yo creo que antes, yo me acuerdo que yo tenía trabajaba con un tipo que decía como hace el año 80 y hablaba de servicio en los 80 y te apuntaban dónde estaban los baños, ¿no? Y después en los 90 hablabais de servicio y te mostraban los cubiertos. Y después del año 2000 hacia adelante, eso lo decía un tipo que conocía. Y después hablando de el servicio, de la experiencia, ¿no? Y hoy día estamos como... Entonces es como el proceso de sofisticación. Ya. Y hoy día, no sé, pues antes te ofrecían un cafecito del año 80 en Chile y te traían un Nescafé y nadie decía nada, pues. Pero después te traían esperabas un café de grano. Y hoy día, si el café de grano está quemado o la leche no está texturizada y el flat white no sé qué cuestión, onda tú decís, no lo quiero, ¿me entendí? Entonces, como que hay un proceso de sofisticación. Yo creo que si tú te vas a Estados Unidos, por ejemplo, ellos llevan un avance gigantesco en lo que es Customer Experience. Y yo creo que Latinoamérica va para allá, ¿no? Ahora, hay cosas que son lentas. A mí me pasó que yo me sentía un poco con la bandera del servicio en los años, en el 2013, y era como que muchos gallos me decían, ¿para qué voy a invertir en servicio, no? Pero hoy día hay mucho más, ¿no? Hoy día es un tema esencial y lo que hemos hecho es que hemos ido parametrizando el impacto que tiene el buen servicio en los resultados del negocio. No, eso es Y claro. ahí lo que pasa es que, la percepción de valor que tiene el cliente, el dueño de la empresa, con el servicio que nosotros entregamos es mayor. Dice, oye, ¿por qué voy a invertir en consultoría en Customer Experience? Porque te puede mover el KPI en tal momento, como lo que tú dijiste con Gallup, ¿no? Sí. Si aumenta la satisfacción, aumenta la lealtad, y si aumenta la lealtad, se te dispara el EBITDA. Obvio. Y yo creo que eso, si se puede medir y mostrar, estamos adentro con fuerza. Lo que pasa hoy día, yo como cliente, lo digo cuando vaya a restaurantes, gracias a la migración, todos los venezolanos, los colombianos sobre todo, los gentiles que son. Eso antiguamente no pasaba. O sea, tú ibas a un restaurante y bueno, hay un venezolano acá, Luis Valerio,
tú ibas a un restaurante y los garzones chilenos eran más parcos, era una relación transaccional. Obviamente siempre hay excepciones, pero la generalidad era así. Hoy día es completamente lo contrario. Hoy día tú vas a un restaurante y te saludan, se preocupan de ti. Al principio uno se sentía raro, porque se sentía como demasiado relojado. Hoy día ya es un must. O sea, antes el restaurante era funcional, tú comías una comida rica, pero no había nada de experiencia. Hoy día ya se está acercando más a eso, donde te tratan de una manera distinta, te saludan quizás por el nombre, cuando ya vais varias veces. Ahora, hay un gran desafío ahí. Porque yo siento, nuevamente desde el punto de vista del consumidor, que eso están dejando en manos de cada uno, seguimos el ejemplo de los restaurantes, pero yo creo que se puede extrapolar a varias industrias. Dejan en manos de cada uno de los garzones de cómo te van a atender. Eso no se estandariza, o sea, como que siento, desde el lado del consumidor, que eso ha marcado diferencias, cómo atienden los extranjeros. Pero no han visto la oportunidad de estandarizar ese servicio a las empresas para que al final, que te atienda cualquier garzón, sea chileno, sea donde sea, te atiendan de la misma manera. Yo creo que ese es un gran desafío que está por Sí, a mí me encanta lo que dijiste ahí, porque en el fondo tiene que ver con ser consistente. Sí. Es decir, no me sirve de nada. Hoy, por ejemplo, tú tenés restaurantes, y no estamos hablando solamente de restaurantes, pero por ejemplo están los restaurantes de 3 estrellas Michelin. La razón por la cual un restaurante se saca las 3 estrellas Michelin es porque han generado una consistencia de procesos y cada uno de los actores de esta obra, que es como la puesta en escena, porque en cualquier minuto puede venir un evaluador de la estrella Michelin y te las pueden quitar. Por lo tanto, tiene que estar todo súper ordenado en cuanto a cómo se ponen los cubiertos, cómo se monta la mesa, el mise en place, quién te atiende, cómo se sirve el vino, cómo entran los platos, cómo trabajan adentro. Es cuando miramos experiencia en alta gastronomía o en alta hotelería es increíble, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cómo desarrollo consistencia? Sí, claro. ¿Cómo desarrollo consistencia que ayude a mejorar la satisfacción de mis clientes? Que los haga locos por mi producto. Obvio. Y eso yo creo que Fanáticos. podemos encontrarle la vuelta de tuerca en cualquier industria. Hay algunas en donde hay más posibilidad de hacerlo que en otras, pero en todos podemos ganar un margen ahí. Y en el fondo, ¿cómo estandarizamos los procesos para que esa experiencia sea consistente? Una cosa respecto a la consistencia, esa parte de todo lo que tú estás hablando, también es lo que yo digo es lo que ocurre. O sea, cómo yo ofrezco una experiencia distinta y cuando el cliente se acerca, efectivamente vive cosas distintas. Porque al final muchos hablan del servicio, te metía a la página web de la empresa, veía el Instagram, es puras maravillas. Sí. Pero el momento de vivir la experiencia, ya sea en un retail, en una empresa, en un restaurante o cualquier otro tipo de empresa, pues es distinto. Y esa es la dificultad, es cómo yo hago que lo que digo se cumple e incluso se supera. Ahí está la consistencia. Ahí se cruza con el otro pilar que hablamos, que es la cultura, al final. Sí. La cultura interna, al fondo. Exacto. Porque es imposible dar una buena experiencia hacia afuera si no damos una buena experiencia hacia adentro. Así es. Entonces, ahí está la consistencia también. Exacto. Cómo yo trabajo con mi gente, soy también como líder y todo, somos buenas personas, somos cercanos, desarrollamos su máximo potencial de cada uno de ellos para que al final tengan la motivación de dar una excelente experiencia con su cliente. Entonces yo creo que parte de adentro también, cómo trabajamos internamente en nuestras empresas. Sin duda alguna, y puede partir un poco de más atrás aún, por ejemplo, que todo va sumando, ¿no? Y me encanta lo que estamos hablando porque es súper apasionante, me apasiona un montón. Tiene que ver con cómo seleccionamos. ¿A quién seleccionamos? Y seleccionamos en base al ADN, porque los gringos dicen hire for attitude, train for skills. Significa contrata por actitud, la actitud no se la vaya a cambiar a nadie, y entrena las habilidades, ¿no? Entonces está la parte de la selección, está la parte del liderazgo, que es vital. El clima en una organización depende en un 70% del líder. Y los líderes, ¿qué es lo que hacen los líderes? Desarrollan a personas, los acompañan, los entrenan, los retroalimentan y las personas crecen. En talleres hacemos la pregunta, acuérdate de un líder del cual sentís mucha gratitud, ¿no? ¿Y cómo te trató? Y me enseñó, cuando me equivocaba era el que le ponía el pecho a las balas. Como que yo creo que todas esas cosas marcan un montón. Y creo que es una tremenda oportunidad, a mí me encanta, esto lo hablo con mi señora, que el hecho de ser líder, imagínate un líder en una corporación gigantesca. Hoy día estaba hablando con unas personas de LinkedIn y estábamos hablando del CEO de Microsoft, que Satya es un gallo de la India, ¿no? Satya Nadella, y hablaban, wow, es un tipo extraordinario, ¿no? Y él tiene como libro de cabecera el libro Comunicación No Violenta.
Entonces un tipo que está pensando en las necesidades humanas, está pensando en las personas, está poniendo a las personas al centro. Y un líder que es así hacia abajo, lo que pasa es que también, ¿cómo te ves tú que un jefe que pone a las personas al centro? ¿Cómo llegáis a tu casa? ¿Me entendió, no? Imagínate un líder que anda con el garrote con sus colaboradores. ¿Cómo llegan ellos a su casa, a sus hijos? Claro. Entonces yo creo que también ser un buen líder, que no significa que no exijan, pero un líder que pone a la persona al centro y te ayuda a desarrollarte, yo creo que estimula una gratitud tan bacán que también transforma la sociedad. Entonces yo creo que en ese sentido, como que también el trabajo que estamos haciendo no es regenerar solamente a la organización, sino que también eso está permeando a las familias. Y eso me estimula un montón. De hecho, bueno, por eso que nos unimos en el proyecto, porque nosotros como propósito, y hoy día un propósito de todas maneras de Felipe también, es mejorar la vida de las personas a través del trabajo para que cada día valga la pena, entendiendo que el 70% de nuestro tiempo que estamos despiertos, estamos trabajando. Entonces, como tú decías, si impactamos de manera positiva la vida de esa persona en el trabajo, afecta en todo. O sea, afecta pues, después cómo llega ese papá o esa mamá a la casa, cómo trata a los niños, esa relación familiar, ese entorno cambia completamente y así podemos generar un impacto muy positivo si atacamos las empresas porque ahí es donde pasa la mayor parte del tiempo las personas. Es un vehículo tremendo, una oportunidad gigante que tenemos para generar un impacto bueno. Oye, Sí. me acordé cuando dijiste el tema del reclutamiento, de la mayoría de las empresas, claro, cuando publican el aviso de búsqueda de gente, publican puras aptitudes, skills. Pero no Publican valores. bueno en Excel, No, sí. que sea bueno en Excel, que sea que Tenga sepa la de experiencia Power de BI, 5 años en que tenga la industria. experiencia de 5 años en la industria, etc. Y nadie publica las actitudes. Y resulta que cuando tú le preguntas a alguien, oye, ¿cómo te gustaría que fuera tu asistente personal? Todo el mundo dice, me gustaría que sea responsable, que sea buena persona, que tenga actitud, que tenga disposición, que sea buen compañero, pero resulta que cuando publican el aviso, No hablan no de se eso. habla de eso. Y la Entonces, entrevista tampoco y preguntan en esas la cosas. entrevista no se refuerza eso, porque al final lo que tiene que tener muy claro la empresa es qué valores están aceptados dentro de esa cultura, y eso va mucho en la actitud, en la cuna. Y de hecho, nosotros tenemos un socio con el tema Grupo Set Latam, Jonathan Loidy, que tiene una matriz muy interesante de actitud y aptitud. Entonces, hace un cuadrante en el fondo. Cuando alguien tiene mucha actitud, poca aptitud, ¿qué cosa se va generando? Y él habla que el cuadrante más peligroso es el que tiene baja actitud y muy alta aptitud, muy altos Obvio. conocimientos, muy altas habilidades. ¿Por Y qué? experiencia. Porque generalmente esa persona cuida su plaza, no le gustan los cambios y le gusta que él estar quieto en su Obvio. propio conocimiento y que ojalá nada ni nadie lo moleste. Entonces, ¿qué hace eso? Promueve hacia atrás el ambiente del trabajo, porque se preocupa solamente de ello. Y esos son, en este cuadrante lo ubica como los más peligrosos, son los que atentan contra el ambiente de la empresa, porque cuando quiere la empresa hacer un cambio, ellos lo aportillan. No, ¿para qué vamos a hacerlo? Porque ellos no quieren que le toquen su... Él le dice el atrincherado. El ¿no? atrincherado. El atrincherado, sí. Me parece que le decía el atrincherado. O sea, trinchera es lo que sabe y no le Sí. gusta que no haya ningún Sí, cambio. el atrincherado, 100%. Sí, interesante eso. Lo conocía con otros nombres, pero me parece súper potente porque la pregunta es, a mí me gusta mucho que cómo el líder puede ir ayudando a que los que están altos de aptitud y bajos de actitud, o altos de actitud y bajos de aptitud, pasen a ser altos de actitud con altos de actitud, ¿no? Aptitud, Ahora, ¿cachai? siempre es Como- más fácil llegar a que Sí. la aptitud sea más, porque generalmente la Obvio. actitud viene como del Sí, ADN, en el y, fondo, y- no es y- fácil. y lo que pasa es muchas veces, a mí me pasa que la pregunta es ¿qué puede hacer el líder? De repente hay alguien que necesite que lo participen más. Por ejemplo, me pasa que de repente hay gente que lleva harto tiempo pero nunca escuchan sus ideas. Y no les dan responsabilidad, entonces un gallo que sabe mucho pero no lo tienen como considerado, entonces al final la persona está como, porque no se mueve solamente por cómo le pagan, Bueno, sino de que... hecho, perdón Felipe, Sí, dale. para que no se me olvide la cita. Me acabo de acordar, Richard Branson tiene una frase que dice, el agua para las flores es como el reconocimiento para las personas. Sí, po. Es heavy como algo tan simple como reconocer al final el buen trabajo o al menos la buena intención de tu gente hace que ellos florezcan y se sientan... Porque no todas las personas tienen esa proactividad o esa como, no sé cómo decirlo, pero esa como
somos, como tú me decís, que soy ¿Iniciativa? centro de mesa. Como No. que no todos tienen esa personalidad que le gusta ser centro de mesa, sí, que claro. lo miren y todo, lo observen. De repente son más introvertidos, les gusta quedarse un poquito más hacia adentro y resulta que, pucha, de repente tienen mucho que aportar, pero nadie le da la oportunidad, nadie lo apunta para decir, oye, ¿tú qué tienes que decir? O cómo lo podríamos hacer distinto. Y al final, ¿qué es lo que pasa con esa persona? Se termina desmotivando. Obvio, es Porque, verdad eso. y siente, y también hay un tema también interno, o sea, si él tiene cosas que decir, bueno, también tiene que trabajar para poder sacarla, Sí, claro. pero a la vez también la empresa puede dar esas señales, digamos, para poder abrir esas puertas, ¿no? Sí, y a mí me pasa que con lo que tú decís, Pope, es como los líderes generan la seguridad emocional para que podamos hablar acerca de lo que nos molesta. Y también cómo los líderes también pueden facilitar espacios en donde las ideas salen de las personas. Muchas veces los líderes son como decir, ya, esto es lo que se hace y no le preguntan a su gente. Hoy día, el líder tiene que ser como un coach, ¿no? En decir, oye, ¿y qué harías tú? Y que las ideas salgan de las personas, porque cuando las ideas salen de las personas, el nivel de compromiso se dispara. Sí. Por lo tanto, el proyecto tiene muchos menos detractores y por lo tanto las probabilidades de que sea exitoso es altísima. Y lo otro es que los líderes tienen que estar continuamente retroalimentando. Y ojalá 5 oportunidades, reconocimiento por cada una de oportunidad de mejora. Si tú no tenés seguridad emocional, hablar de las oportunidades de mejora es un espacio de mucho dolor. Pero si tú tenés seguridad emocional y hay confianza y yo sé que soy aceptado en un lugar y me quieren y que mi trabajo es considerado, lo más probable es que cuando yo me equivoque y me retroalimenten voy a estar bien. Yo he visto que muchos colaboradores le tienen miedo al tema de que los retroalimenten, ¿no? Y Obvio. creo que eso hay que como cambiar el paradigma, alivianarlo, Ahora, alivianarlo. depende del contexto que se haga esa retroalimentación, porque al final se dice corrige en privado y felicita en Sí, público. sí, Hay muchos líderes que corrigen en público y sí es que felicitan en privado. Entonces, De todas maneras. por eso que al final todo recae en el líder. Sí, es impresionante lo fundamental que son los líderes de las empresas, porque al final ellos forman la organización. Sí, pues, y de hecho pasa también que no, nosotros aceptamos ideas y que propongan cosas y resulta que cualquier colaborador se equivoca y lo echan. Como chutas, o sea, está bien, él quizás fue un error muy grande, no sé, podrá tener sus razones, pero al final son las señales que deja ese acto. Sí, me Si tocó yo por me ejemplo. equivoco y me echan, o sea, si ese se equivocó y lo echaron, chuta, cualquier condoro me van a echar, pues, entonces al final Nadie se prefiero, atreve a- prefiero no hacer hablar. nada. Sí, me tocó en el... Sí. No puedo florecer, no puedo brillar. Me tocó ver un valor como espíritu de emprendedor. Y yo llegaba y le decía, oye, usted, no, si te equivocás aquí te llega Luma. Entonces, en el fondo, que existiera el espíritu de emprendedor como un valor, pero las conductas, en la conducta entre lo que decimos, onda como la diferencia entre lo que decimos ser y somos, no puede existirla, porque la gente lo No hay- mira, no hay dice, oye, este consistencia. gallo es consistente o no. Yo creo que la consistencia, como tú estás diciendo, Pope, está como en múltiples niveles. Y creo que nos tenemos que ser expertos en hacer que las cosas sean consistentes. Porque eso es lo que te va a ayudar a que el día de mañana, cuando el cliente diga, oye, lo que espero es mucho menor a lo que recibí, y eso es lo que hace el éxito, ¿no? Entonces es como una prueba de sinceridad también. Porque ¿qué tanto queremos llegar en este camino? Me importan las personas, las quiero poner al centro, estoy dispuesto a cambiar conductas y todo, y es una mirada del líder súper importante. Toda esa reflexión que así de preguntarse, de incorporar a la gente, del espacio seguro, la confianza, un poco fue la lección que sacaste como de todo este viaje al mundo interior. En el fondo, o sea, esas son las herramientas que hoy día tú aplicas, gracias a eso tú empiezas a aplicar esas Sí. herramientas. ¿En el fondo? Sí, ahora me pasa que no aplico como cosas como terapéuticas con los clientes. Onda, creo que tengo una mirada bien ingenieril, la manera en cómo... Pero más que nada en la forma. En la quizá, ¿no? forma, sí. Es que me pasa que, por ejemplo, las constelaciones. Ya. Las constelaciones Explícanos familiares, un poco sistemas... me explican un poco de las constelaciones. ¿verdad? Sí, Que la no- constelación trabaja y entiende a la organización o al ser humano, a la familia, como un sistema. Ok. Y es un sistema que cuando está equilibrado, el amor fluye. Cuando está equilibrado la organización, el dinero fluye, los clientes fluyen y vamos, ¿no? Ahora hay cosas que pueden romper, esto es una explicación bien sencilla.
hay cosas que pueden romper el flujo del amor. O el flujo del dinero. El flujo como el dinero flujo. también es amor. El flujo de la energía que Claro. hace que las cosas crezcan y se desarrollen. Una es la exclusión. Es decir, organizaciones que excluyen. Es como pasa en las familias, que se excluye gente o que se excluyen ciertas áreas. El área comercial dice, ya nosotros la llevamos y el área de producción no es visto. Eso genera un impacto. O cuando no existe un equilibrio entre el dar y el tomar, ¿no? Es decir, el dueño le pide muchísimo a los trabajadores, pero no entrega, ¿no? Se necesita un equilibrio, o si no, viceversa. Entonces, eso pone en riesgo y también reconocer a quienes estuvieron antes. En muchos talleres yo hago un trabajo de cómo los distintos, por ejemplo, pongo a todas las personas de la organización y les digo que se ponga el que lleva más tiempo al que lleva menos tiempo y hacen como un semicírculo. Y es un trabajo muy bonito, sistémico, porque en el fondo yo le digo a los que llevan harto tiempo, no, a los que llevan poco tiempo, mirar a los que llevan harto tiempo, les dicen, si no fuera por ustedes, esta organización no existiría. Entonces hay un reconocimiento al trabajo que hicieron ciertas personas, por el esfuerzo que hicieron en un principio. Y después le digo a los que ya llevaban harto tiempo, miren a los que lleven nuevos. Si no fuera por la energía nueva e ideas nuevas que ustedes traen, esta organización no podría seguir. Entonces, en el fondo, nuevamente es la gratitud, la integración, el reconocerse, el romper la idea de que estamos separados. Nadie puede ser excluido. Todos necesitan ser reconocidos. Todos Y ojalá, importan. sí, todos importan. ¿Y cómo hacemos que se genere un equilibrio entre el dar y el tomar? Cuando eso se da, las organizaciones, las familias, todo fluye. Entonces, es esta mirada sistémica de cómo generar un equilibrio. Ahora, mira un país o mira el mundo, también es un sistema. ¿Qué aspectos hay o qué cosas hay en el mundo en donde no existe equilibrio entre el dar y el tomar? ¿Y cómo podemos restaurar eso? ¿O cómo podemos incluir? Entonces yo creo que hoy día el mundo está más abierto a eso, ¿no? Entonces es muy bonito, eso es una cosa muy potente el tema de la parte sistémica y el coaching sistémico y todo. Oye, no, buenísimo todo lo que estamos conversando, increíble, bueno, volvemos a lo mismo. Esto nos unió. O sea, estos comentarios, estas cosas que subía Francisco, porque no me seguía a mí, obviamente, era un traicionero, de hecho. No te conocía, De hecho, ya llevamos semanas trabajando y todavía no me sigue, soy un infeliz. No, pero ¿seguir en qué? En Instagram. No tengo Instagram. No tiene Instagram. No tengo Instagram. Ahora voy a tener que tener Instagram. Sí, vamos a tener que trabajar Sí, la marca claro. personal. Pero Francisco subía cosas, el LinkedIn y cosas por el estilo de cultura a propósito, y a ti te llamó la atención. Ah, Y hoy sí. día nos encontramos trabajando juntos. Hoy día ya esas conversaciones, llamadas por teléfono y del extranjero, de hecho, hoy día se están tomando forma y está siendo un pilar importante en el proyecto de nosotros de Be Magnetic, porque nos pasaba también que los clientes de repente cuando nosotros hacíamos una charla de Disney o hablábamos del propósito, cuando ya lo querían empezar a vivir, lo querían empezar a materializar y como profundizar ya en el día a día, nosotros de repente nos faltaba quizás la experiencia o los conceptos para poder ayudar, y ahí llegó Felipe, digamos, a ayudarnos en ese punto para poder bajar la pelota, todas esas cosas que se hablan en las charlas o los talleres, poder introducirlo en la organización y a cosas concretas, a indicadores, a planes y a resultados. Entonces, hoy día ya estamos empezando a hacer cosas y bueno, queremos hablar Ahora, de este tema también. Ahí se fue cuando se nos unió en la práctica, en el fondo. Cómo nosotros operacionalizamos el propósito, la cultura y la experiencia del cliente. Pero lo más heavy fue cómo había algo entre nosotros que qué energía, me imagino, que nos hacía magnetismo. hablar. El magnetismo, Nos hacía hablar cada cierto tiempo como vamos a hacer algo, pero nunca teníamos claro qué. Y nos juntamos una vez en el W, ¿te acordás? ¿En el W fue? No, Sí, sí. Por ahí, sí. Sí. Nos juntamos, después tú te fuiste a Europa, me llamaste de allá Sí. con una convicción de que algo vamos a hacer juntos. Y justo en la tercera conversación que tuvimos, nos había pasado justamente lo que dice Diego de este dolor de que cuando dábamos una charla en una empresa o hacíamos un taller, O nos descubrimos decían- el propósito. o descubríamos el propósito de la empresa y de su gente, nos decían, oye, increíble todo, pero ¿cómo sigo? Y en ese último llamado justo fue como... Encajó. Es heavy, justo encajó.
Juan, si vos te dedicás a hacer consultoría, más encima en propósito, en cultura, en experiencia del cliente, lo mismo que llamamos nosotros, venía a cajón de por qué nos unimos y hacemos algo más grande. Así que, increíble. Sí, y les cuento que algo que me llamó mucho la atención es que ustedes trabajan juntos. ¿Ah? Y han sido emprendedores juntos y levantaron la empresa de tu viejo. Para mí esas cosas me conectan con miradas afines, ¿no? Es como la capacidad porque la organización familiar no... Hay pocas organizaciones familiares que sean exitosas, ¿no? Por lo general son químeras porque se juntan dos sistemas entre hermanos y empresarios, ¿cachai? Y hoy día yo los veo trabajando con tanta generosidad juntos que a mí me llamó muchísimo la atención y nos conectamos y como que persigue algo muy auténtico, ¿no? Como muchas ganas así y capacidad de integrar. Y yo creo que eso genera magnetismo. Y quiero y me encanta porque es como siento que es un espacio en donde puedo poner al servicio lo que he aprendido y lo que me apasiona y me conecto a mí con el propósito también. Es decir, ¿para qué hago lo que hago, no? Y me da un sentido. Entonces es como que siento que ustedes están caminando lo que hablan. No están llenándose la boca. Yo los veo en su organización, en lo que hacen, en lo que viven, en cómo son como hermanos, ¿no? Todas esas cosas. Y me encanta porque a mí también me cae de cajón. A mí hacer solo propósito, cultura y customer experience es como demasiado, ¿no? Entonces esto yo siento que lo podemos hacer fácil, rico, entretenido, profundo. Tenemos y a mí me gusta mucho la colaboración. Es decir, cuando se juntan distintas mentes para mirar una problemática, existe como una visión cabal. Es como una visión el 90% de las ideas innovadoras nacen de manera colaborativa. Esa estadística es súper potente. Y en el fondo se plasma en esta mesa que ahora acá en esta entrevista no están de Ferrari, pero es otro pilar de nuestro equipo, en el fondo, que increíble los cuatro cómo hacemos sinergia. Capítulo Sí, estuvo en el capítulo 6 de la temporada pasada, si lo quieren ver, hackeadores de realidad. Sí. Así que, no, yo creo que entre los cuatro hacemos un equipazo. Más encima lo pasamos muy bien, estamos muy conectados. Todos tenemos muy buenas intenciones, eso es lo bueno. Y trabajamos con un propósito. Donde la consecuencia de ganar plata, sí, obviamente, tenemos que generar. Por el fondo, ese es el resultado de ese impacto que nosotros provocamos con nuestra energía. Porque al final, el dinero es energía. Es lo que yo hago para generar dinero, es cómo yo impacto con mi energía a otro, donde a ese otro que le impacté con una energía me devuelve un billetito o una base de datos en el fondo en mi cuenta electrónica como agradecimiento a la energía que le entregué. Sí. Entonces, al final, así uno ve la plata. Entonces, mientras uno más da, mientras uno más se entrega con convicción en el propósito a dar a otro, obviamente más dinero va a fluir. Si más cariño le ponemos... Y yo creo que nosotros también, cuando somos capaces de ayudar a que las organizaciones se conecten con sus necesidades, de encontrar su propósito. Imagina una organización que encuentra su sentido, que alinea a sus colaboradores para generar mayor felicidad y que alinea a todos para poder entregar la mejor experiencia que puedan entregar a sus clientes, es un tremendo valor. Y eso hace que esa organización sea exitosa y se va generando todo un círculo virtuoso, ¿no? Y eso trae por consecuencia mayor participación, mayor rentabilidad. Es la que al final sí. es que es todo lo que quieren. Si lo que pasa es que lo que necesitan, al final, es justamente trabajar de adentro hacia afuera. Sí. ¿Y cómo no va a ser una empresa exitosa si trabaja de adentro para afuera? Porque es imposible competir con quienes disfrutan haciendo lo que hacen. Esa es una gran frase que nos dijo nuestro amigo Satán Campanario en la experiencia NASA el año pasado, y me genera todo el sentido. Yo creo que es un poco lo que estamos viendo acá. O sea, estamos disfrutando este proceso y está partiendo. O sea, estamos pero ya en la etapa donde en verdad creando el brochure. O sea, a ese nivel. Pero están saliendo todos súper rápido. Sí, están saliendo buenas entrevistas con buenos clientes. Y lo bueno también es que se han madurado muchas cosas. Es decir, nosotros llevamos trabajando 15 años. Yo trabajaba con 30, 40, 50 empresas distintas. Entonces todas esas cosas son como inventarios, ¿no? Inventarios de experiencia, ustedes también por su lado, ¿no? Entonces de repente ya como que las cosas van madurando y es momento. Sí. Así que ese es el momento. Be Magnetic. Be Magnetic, buenísimo. La abeja magnética, ¿no? Sí. El magnetismo es súper potente porque
cuando las cosas están conectadas con el propósito, las cosas son magnéticas. Sí. Y me encantó el nombre que le pusimos. Nosotros contamos en este podcast la historia de la abeja, porque era la abeja magnética, ¿no? Pero por si acaso contémoslo por si alguien está viendo este primer capítulo. Sí. Que hay un mito en la NASA que dice que la abeja no podría volar por un principio aerodinámico, donde el tamaño de sus alas es muy pequeño en relación a su enorme cuerpo, entonces no lo podría mantener en vuelo. Lo bueno es que la abeja no lo sabe, por eso vuela. Entonces un poco esa analogía lo que invita es que al final, cómo las creencias limitantes de nuestra mente nos impiden volar. Cómo nosotros mismos nos aportillamos para no lograr lo que realmente somos capaces de lograr, porque si nosotros en verdad nos hiciéramos conscientes de que somos seres extraordinarios, somos Dios al final, y somos capaces de hacer lo que queramos. Somos parte de Dios. Somos, lo que pasa es que todos somos Dios al final. Exacto. O sea, somos una misma conciencia en el fondo. Exacto. Eso es. Si nos damos cuenta de ese poder que tenemos, el poder creativo ilimitado que tenemos, podríamos crear cualquier cosa. Y de ahí nace el Be. La abeja magnética. Be como que hace el juego entre ser y Be, doble E de la abeja, magnetic. Por eso ese es el asunto y hoy día, de hecho, nos dimos cuenta que tenemos dos grandes mundos que atacar. Tenemos el mundo que atacar o que impactar, mejor dicho. Tenemos el mundo del corporativo que estamos hablando, donde vamos a trabajar, donde estamos trabajando todo este modelo magnético de propósito, cultura interna y experiencia cliente que van completamente de la mano. Y por otro lado, los emprendedores también. Sí, O sea, impactamos las pymes. O sea, 97% me parece de la empresa de Chile son, o de la región, me imagino, pymes en el fondo. Entonces, ¿cómo nosotros agarramos a ese emprendedor, trabajamos en su mente, en esta mente magnética, y hacemos que su negocio finalmente sea un sistema que haga que todo funcione increíble, uniéndolo con también un propósito claro, una cultura interna y una experiencia cliente, para luego también repasar todo lo que es la inteligencia financiera, que lo que hablábamos un poco del manejo racional y emocional de la plata al final. Lo importante que es no ver la plata como algo malo, sino que ver la plata como una tremenda herramienta. Una tremenda herramienta de acceso generar mayor valor. A generar abundancia al final. Si al final eso es cómo la plata te da el acceso a experiencias que finalmente te permiten generar abundancia y hacer que en fondo todo fluya y mejor. Así que yo creo que es muy lindo el proyecto, lo estamos enfocando en los dos mundos que nos apasionan y tiene todo, tiene un futuro con todo. Sí, y a mí me pasa que el mindset del emprendedor, onda, cómo ayudarlo. Mindset es como la mentalidad, el seteo mental, ¿no? Que de repente poner eso al servicio, ¿no? Onda, ayudar a que una persona haga, ponerle un turbo, ¿no? O sí, ponerle un turbo y que sea parte de una comunidad en donde está siendo apoyado para poder entregar el mejor servicio, el mejor producto y lograr sus sueños también. Onda, yo creo que eso para mí sería increíble, me fascina, ¿no? Sería como buenísimo. Qué increíble cómo nos une eso, porque nosotros, claro, todos venimos de nuestra experiencia corporativa y de emprendimiento, sumado al crecimiento, a experiencia de vida, en el fondo tu vida de meditación, nuestra vida también, que nosotros tenemos un mundo interior también bien trabajado, que nos apasiona mucho, que nosotros todas esas herramientas las podríamos conservar para nosotros y nosotros seguir nuestro camino. O sea, también lo bonito de esto que a los cuatro nos une entregar esto al otro. En el fondo sabemos que provoca tanta felicidad, provoca tanta como sacar el máximo potencial de cada uno. Y satisfacción increíble que al final lo queremos poner a disposición. Y eso yo creo que es como lo que nos une a todos. Como nosotros tenemos todo hambre y ganas de poner al servicio todo lo que hemos aprendido. Y nivelar la cancha, dar la misma oportunidad a otras personas para que puedan generar mayor abundancia, generar mejores empresas y mejorar este mundo. Sí, un poco eso. Así que, oye, este es un tema que nos encanta, nos apasiona. Obviamente, dejen sus comentarios acá abajo. Comenten qué opinan, si quieren que profundicemos estas cosas. Bueno, o si alguien requiere en el fondo los servicios también. Por supuesto, salir el vendedor, mi hermano. Eso que el que vende soy yo, ¿verdad? Sí, ahí creo que algo tiene que vender. No, o de repente, por ejemplo, alguien tiene una empresa y como dice, oye, me está pasando esto, ¿no? Y obviamente nos ponemos los cuatro a mirar qué es lo que sucede. Y se puede dibujar una ruta, ¿no? Un roadmap, ¿no? El viaje a la abeja. Sí. Oye, síganos en nuestras redes sociales, Francisco Arayael, Diego Arayael,
Bueno, Felipe ya se va a hacer su red social. Soy medio Ahí- anti, pero bueno, estoy... No Está soy fresco. anti redes sociales, como que no lo he trabajado. Sí, No, hay no que le queda trabajarlo otra porque en el viéndonos a fondo nosotros. sí, aprovechamos esa herramienta con mi hermano para compartir. Al final todo este Exacto. camino de aprendizaje y de conocimiento hacia usted lo hacemos con el mayor cariño, así que Bien. muchas gracias por ver este Gracias, capítulo. Gracias, Gracias, Felipe. Felipe. Extraordinario, ¿ah? gracias por venido. haber, un Vamos, gustazo. Be Magnetic, vamos Sí. con todo, ¿ah? Les dejamos un abrazo gigante, no dejen de seguirnos y estamos, no sé qué me quiere decir Luis Valerio, y Chao, chao. bueno, nos vemos, que estén bien, ¿ah? Chao.